Ya tienes el espacio ahí. Viendo a ver, hermanos, cuándo podríamos reunirnos por lo menos una vez para que nos pongamos al día y compartamos un rato. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Miguel. Estoy dando cátedra. Eso es bueno, eso es bueno. Bien, a los hermanos, escuchen. Yo no sé cómo y yo no sé cuándo, pero yo creo que aunque sea con mascarilla, guante, lente, lo que sea, yo creo que en diciembre es justo que nos juntemos, no a recibir clase, que nos juntemos a compartir un ratito. Así es que vamos a prepararnos. Busque su máscara, busque su Yonsu. No, porque como en diciembre uno comparte así. Busque su Yonsu, su guante, póngase su gorro, lo que usted quiera, pero empiecen a prepararse para que no, porque tenemos que juntarnos ahora posiblemente a principio y vamos a ver si lo que pasa es que diciembre es muy corto con tanta fiesta y tanta cena, aunque yo no sé si este año habrán cenas. Muy difícil. Recuerden que una de las virtudes del convertido es esa, comer y hablar. Sí, la otra no la digo. No, dejémoslo ahí. Sí, son tres, pero vamos a dejarla ahí. Dejémosla ahí. Amén. Alguien que ore para que iniciemos. Hay unas cuantas gente por ahí que yo ni sé cómo hablan. Bendito Dios. Pues oré entonces, mi hermano Miguel. Adelante. Amado Dios y Padre eterno que habita en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos y exaltamos. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Padre, ponemos esta hora en tus manos, Señor. Padre, mira este momento de estudio, Dios, de tu palabra. Te pedimos, Dios, que usted se entrone, que usted, Señor, sea, Dios mío, trayendo, Dios, refrigerio, trayendo palabra a nosotros, Dios. Padre, que usted ponga, Dios, que usted abra nuestros oídos para nosotros poder, Señor, absorber de la mejor manera, Señor, tu palabra, conocerla como queremos hacerlo. Usa de una manera especial a nuestro hermano Miguel y toma dominio y control, Señor, sobre cada hogar, Dios, donde estén, Señor, recibiendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la otra semana terminamos con el reinado de Acaz. Ahora vamos a iniciar lo que es el reinado de Ezequías. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el 1 en adelante. Esto, hay muchos textos que hablan de esto. Está Segunda de Crónicas, está Isaías. Todos estos textos son contemporáneos a cuando se habla de este rey. Este rey empieza a gobernar, empieza a su reinado lo que es a los 25 años, dura 29 años reinando. Y este rey se convierte en rey alrededor del 715, 720, por ahí antes de Cristo. Entonces este rey, una de sus peculiaridades, lo que hace es atraído a las reformas religiosas. Es como, esto lo que hace es que quiere como remodelar el templo, sacando cosas viejas, poniendo cosas nuevas. Y este periodo de este rey tiene un reinado al junto de uno de los reyes de Asiria, que es el rey Senaquerib. Este rey Senaquerib es hijo del rey Sargón. El rey Sargón es uno de los que hace lo que es la deportación, la primera deportación que se hace en el 722, el 724 por ahí, para el pueblo a Siria. Y este tiene su reinado en ese tiempo. Entonces, después de que termine el reinado de Sargón, empieza el reinado con este rey Senaquerib, que es hijo de Sargón, y acá empieza lo que es el reinado de Ezequías. Entonces, este reinado del rey Senaquerib en el reino asirio es un
un rey muy fuerte, es un rey que muchos de los otros reyes les tienen miedo, incluso el mismo rey Ezequías tiene miedo de este rey. Entonces cuando este rey va a invadir lo que es la ciudad de Judá, este rey Ezequías lo que hace es que va y se presenta delante del rey Sennacherib y paga tributos. Y estos tributos que paga son cosas que saca del templo. Este lleva oro, lleva plata, lleva diferentes utensilios para hacer como una paz con este rey. Pero esta paz que él hizo con este rey fue algo que no fue de agrado delante de los ojos de Dios. Y vamos a leer un poco del convenio que ellos hicieron. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 18, podemos leer. Segunda de Reyes, capítulo 18. Lean, hermano, lean. Amén, mi hermano. Adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El rey de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lutos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que él salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hicieron también los filisteos. Sigo, mi hermano. ¿Puede dejarlo ahí? Ok. Bueno, dice que este es hijo de Acaz. Lo que hablamos anteriormente de rey Acaz es que fue un reinado muy malo porque este hizo diferentes dioses en diferentes lugares, y esto lo que hace es que esos dioses que hizo su padre Acaz, él lo quita y sigue lo que es la línea mesiánica, lo que es el reinado de David, y él sigue esas normas, haciendo las cosas las cosas bien delante de Dios. Y de todos los reyes del sur, tanto los del sur como los del norte, este es el que más se destaca, porque dice que andaba rectamente delante de Dios. Y durante su reinado, él obedeció los mandamientos, obedeció las leyes de Dios. Pero como decíamos anterior, este tiene su reinado durante este reinado de Sennacherib, y cuando está reinando en Jerusalén, ya en este periodo, el reino de Judá ya ha sido asitiado por Asiria. Ya los asirios, a cargo del padre de Sennacherib, Sargón, han sido llevados a Asiria en un cautiverio. Este es el primer cautiverio que tienen para el reinado para los de Judá. Entonces, después que empieza a reinar, el hijo de Sargón, Sennacherib, que quiere
seguir los mismos pasos de sus padres. Este quiere tener una pelea contra Jerusalén para, al igual que su padre se llevó al pueblo de Judá cautivo, para él tener cautivo a este pueblo también. Pero cuando sale Ezequías, que antes de pagar los tributos, de pagar los tributos, él lo que hace es que se presenta delante del Señor, y el Señor le da la forma de cómo él guiarse delante de Dios. Entonces, al él ser llevar su reinado conforme al propósito de Dios, este reinado es uno de los que más se destaca. Entonces, prácticamente va a decir lo mismo en Reyes, en Segunda Reyes 18, en Isaías 36, 37, Isaías 37, 14 al 20. Todas esas citas te van a hablar de lo que es el reinado de Ezequías. Entonces, ya después que de un largo tiempo, cuando él termina su periodo de reinado, entonces acá en Isaías 37, 14 al 20, pueden leerlo, por favor. Isaías 37, 14. dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron toda la tierra y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de los hombres, madera y piedra. Por eso lo destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alcanzado su voz? Y levantando sus ojos en alto, contra el Santo de Israel, por mano de tus siervos ha vituperado al Señor. Y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a la altura de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos.
desgarré hasta sus más elevados cumbres, el bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir la ciudad fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu conducir, tu salida y tu entrada, tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi garfio sobre tu nariz y mi freno ante tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comerás este año lo que nace de suyo. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viña, y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y de lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Silón lo que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Siria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella como escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en la ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió, amén. Mira, acá después que este rey asirio, que se cree demasiado fuerte, de hecho, era uno de los reyes que los otros le tenían mucho miedo por su fortaleza y su ejército tan grande que él tenía. Esto es lo que hace que mandas cartas, como te estaba leyendo ahora mismo. Entonces, esta oración magistral que hace Ezequías delante de Dios, expresándole todas las cosas que este rey ha hablado en contra de Jehová, en contra de Dios, y lo que hace es que cuando ya él termina de decirle todas estas cosas, entonces ya esta pelea que van a tener después entre el reinado de Asiria con el reinado de Jerusalén. Luego ya después de la oración de Ezequías diciéndole todas las cosas, luego la respuesta de Dios. Entonces, cuando este rey entra a Jerusalén a saquearla, entra a Jerusalén a pelear en contra de ellos, lo que sucede es que el ángel de Jehová va y pelea con eso. Y dice el verso 36 que él mató alrededor de 1,800 y pico. Creo que dice así, déjame ver.
Dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 180,000 hombres en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era el cuerpo de muertos. O sea, ¿quién me está escribiendo la pantalla? Alguien me está escribiendo la pantalla, no lo haga, por favor. Entonces, lo que hace es que el ángel de Jehová pelea esta batalla. Dice que él mató a ese ejército asirio. Entonces, luego queda lo que es esto, del reinado asirio, que es el prisma del Sennacherib. Eran como una especie de carta, pero en madera. Era unos tipos de madera fuerte que ellos tenían. Y esto surge, es algo que se inventa el rey de Sennacherib, como para dejar un legado o algo en la historia acerca de quién él fue y acerca de la historia de lo que es el reinado asirio. Segunda Reyes, capítulo 21. Amén. Adelante. Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice así: reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Wow. Y reinó en Jerusalén esto tiene un error, 55 años, ok, 55 años. 55 El nombre de su madre fue, ¿cómo? ¿Perdón? 55 años reinó. Sí, pero que encontré un error en la Biblia, qué raro. 55 años, el nombre de su madre fue Esiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías, su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñerán ambos oídos.
Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés, y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Amén. Amén. Mira, hablamos del reinado de Ezequiel, que fue un reinado sumamente bueno. Pero ahora hablamos del reinado de su hijo Manasés, que es un reinado sumamente malo. Todo lo opuesto de lo que hizo su padre, lo hizo. Su padre había eliminado los cultos a Baal, le había quitado todas las imágenes de acera. Lo que hace es que vuelve y lo pone como estaban antes. Y hace una alianza con los asirios. Incluso cuando los profetas van a hablarle el mensaje de Dios, él lo que hace es que se enoja con los profetas porque él no quiere escuchar la voz de Dios. Él quiere hacer su reinado de acuerdo, vamos a decir, de acuerdo a su propia opinión, una opinión que es muy mala, un reinado muy malo. Incluso en este reinado de él, es donde Isaías es muerto. Recuerden que Isaías fue muerto por una profecía que le dio, que él no le gustó esa profecía. Entonces, él lo que hace es que Isaías, ¿ustedes saben cómo murió Isaías? No. Isaías murió aserruchado por la mitad. Entonces, esa muerte de Isaías fue provocada por este muchacho, pero por este rey. Después de que él termina su reinado, que es un reinado muy malo, es muerto por la misma persona a la cual él le da entrada a Jerusalén. Incluso cuando él le da entrada a los asirios, él les permite a los asirios hacer culto en el templo de Jerusalén. Pero después, cuando él es muerto por los mismos asirios. Y dice que lo echaron como en una fosa. Hay una referencia. No sé qué nos dice Hebreo capítulo 11, verso 37. ¿Puedes repetir, por favor? Hebreos. Capítulo 11:37. Amén. Okay. En el nombre de Jesús. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido,
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos presionados aparte de nosotros. ¿Me puedes dejarlo ahí? Dice que fueron aserrados, ¿verdad? Y que fueron muertos a espada. Hablando de los profetas en este tiempo, en el tiempo de rey Manasés. Y cuando habla de que fueron aserrados, habla específicamente de Isaías, que fue aserrado, mochado por la mitad. Le habla del martirio que recibieron los profetas en ese tiempo. Luego continúa su reinado Amón, que es Un segundo. ¿alguien te iba a decir algo? Que es su hijo. Y vamos a ver cuando dice Reyes 22-23, segunda de Reyes. Entonces, segunda de Reyes, capítulo 22. José Miguel 22, que porque nada más llega hasta el 20. ¿Mm? Segunda de Reyes 22, que porque nada más llega hasta el 20. Sí, pues leer unos cuantos párrafos, porque este periodo de este rey que vamos a hablar ahora abarca esos dos capítulos, el capítulo 22 y el capítulo 23. Amén. Reinado de Josías. Uh-huh. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adías, de Boscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey de Josías, el rey Josías envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcia y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcia al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcia dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglado de la casa de Jehová, o el arreglo de la casa de Jehová, perdón. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcia me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcia, a Ayacán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme
a todo lo que nos fue escrito. Amén, pues déjalo ahí. Josías empieza su reinado en el 639. Y lo que va a hacer es lo viceversa a lo que hizo Manasés. Manasés hizo lo viceversa a lo que hizo su padre, un reinado muy malo. Entonces, hace lo recto delante de Yahweh, y él sigue las leyes de Jehová. Esto lo que hace es que vuelve y repara el templo que quedó poco destruido después de que Manasés permite que los asirios hagan cultos en este templo. Entonces lo que hace es que vuelve y lo repara de nuevo. Entonces dice que encontró el libro de la ley. Entonces él lo que hace es que sigue los parámetros de la ley mosaica que Dios había instituido. O sea, lo que Dios había hablado a Moisés de cómo deberían seguir cada uno de su pueblo. Esto es lo que él instruye de nuevo al rey. Entonces, cosas que se habían perdido, como la Pascua se había perdido con el reinado de Manasés en ese periodo de Manasés. Él vuelve y restablece lo que es la Pascua. Entonces, este reinado fue un reinado muy bueno, porque él hace lo recto delante de Dios. Entonces vemos que durante este periodo hubieron reyes malos, malísimos, hubieron reyes y hubieron reyes buenos que sí hicieron lo recto delante de Dios. Ya estos son el fin de lo que es el reinado del sur. Luego iniciamos lo que es el periodo babilónico, como el poder, como el imperio mundial y todo eso. Vemos la derrota de Egipto, todo eso lo vamos a ver ahora mismo, que esto sucede en el 605. Entonces acá vamos a ver algunos de los profetas que surgen en esos momentos. Vemos el libro del profeta Habacuc, que surge en el 605. Entonces el libro del profeta Habacuc, este es un libro de preguntas y respuestas. Habacuc le pregunta a Dios, Dios le da la respuesta. Y este es un periodo donde sucede en el primer cautiverio, donde el rey Nabucodonosor invade a Egipto y se lleva parte de las personas a Babilonia. Se lleva las personas, vamos a decir, los más jóvenes, se lleva los de la realeza. O sea, es como decirlo ahora, bueno, se lleva lo que son de la clase media y deja la masa más pobre, incluso deja el rey ahí con ellos, pero este rey está comandado por el reinado babilónico. O sea, él lo deja ahí, pero todas las cosas que él hace tienen que ser comandado por el rey de Babilonia. Entonces, durante este periodo que está pasando el pueblo de escasez y todo eso, Habacuc tiene estas preguntas y respuestas con Dios, el por qué suceden todas estas cosas, el cuándo van a terminar todo esto. Entonces, vamos a interactuar un poco con el libro de Habacuc. Capítulo 1, versos 2 al 4. Amén. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bien. Seguimos. Entonces, él le pregunta, viendo el panorama de todo lo que está pasando, todas las injusticias, la primera pregunta que le hace es, bueno, ¿hasta cuándo estaremos viendo todo esto? ¿Hasta cuándo vamos a ver, por decirlo así, el injusto estar por encima del justo? ¿Hasta cuándo vamos a ver que la injusticia va a prevalecer sobre la justicia? Entonces, vamos a ver la respuesta de Dios. Capítulo 1, versos 5 y 6. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se nos contare, no la creerás. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Bueno, aquí vemos esta maravillosa respuesta de Dios. Dice, mira las otras naciones, cómo están. Pero lo que yo haré no se va a comparar con ninguna de las otras naciones. Incluso cuando te cuenten todo esto, o cuando cuenten todo esto, quedarán asombrados de todas las cosas que yo haré. Pero como parece que Habacuc no entendió la respuesta de Dios, dice, bueno, explícamelo, por decirlo así, pónmela más llano, que no la entendí. Entonces este era el problema que él tenía con la respuesta de Dios. O sea, él le dice, ¿hasta cuándo? Entonces Dios le da la respuesta, ¿cuándo será? Para él le dice, bueno, no entendí la respuesta. Entonces, capítulo 1, verso 12 y 2, verso 1. Amén. Capítulo 1, verso 12. Yeah. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Amén. O sea, no eres tú el Dios, vamos a decirlo así, el Dios todopoderoso, el que fundaste todo. O sea, es que decir como, pero hazlo ahora. O sea, ¿por qué esperar tanto? Tú puedes hacerlo ahora. Entonces, volvemos a ver la respuesta de Dios a eso, a esa pregunta que le hace Habacuc 2 al 4. Amén. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.
Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que coja el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Bueno, acá vemos ligada a las dos, preguntas y respuestas. Acus le pregunta, entonces Dios le da esta respuesta. Claro, yo soy el Dios, pero ¿sabes qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a escribir esta visión, tú la vas a poner en las tablas para que cuando los demás vean esto que está escrito, de que Jehová cumplió lo que había prometido, tú cuando tú lo escribes, no importa el tiempo que haya pasado, Jehová cumplió. Pero el profeta estaba un poco desesperado por la situación que estaba pasando. Y capítulo 3, versos 16 al 19. Amén. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Acá él entiende claramente la visión de Dios. Acá él entiende lo que está pasando. Y acá él hace una declaración maravillosa. Es que aunque no haya nada, aunque yo esté viendo esta sequía, aunque todo se haya exterminado, aunque estemos en diferentes tribulaciones, aunque las otras naciones nos hayan saqueado, aunque no estemos viendo ningún tipo de fruto, con todo, haya o no haya, yo me gozaré en Jehová. Con todo, porque él, y esto acá, Pastor Elido, ¿tú estás por ahí? Elido. Sí, dímelo. Amén. Esto acá, yo lo entiendo muy bien, y a mí me gusta, pero hay algo histórico que sabemos acerca de esto, pero a mí me gusta una interpretación que da el Pastor Elido acerca de que hace mis pies como de sierva. Y esto es una cosa, ¿verdad? No, cuando Habacuc habla aquí, yo siempre he dicho que yo se lo he enseñado a este grupo, hay una diferencia entre el siervo y la sierva, como animales, los dos animales, y es que el siervo, cuando alguien le va a atacar, cuando un animal, un depredador le va a atacar, el siervo corre en línea recta, él va a línea recta corriendo, pero esto hace que el depredador, que es más rápido, pues simplemente lo agarre y se lo coma. Mientras que la sierva, como dice Habacuc, él hace referencia, tú haces mis pies como de sierva, y hace esa diferencia, porque la sierva lo que hace es que empieza a buscar los despeñaderos, las partes altas donde hay mucha piedra, y entonces empieza a subir hacia ahí, y cuando ya el depredador, que lo que tiene son garras,
ya no puede subir, se resbala y tiene que estar obligatoriamente abajo. Y ella entonces empieza a caminar arriba, a pasearse como de burla, diciéndole, hasta aquí no puedes llegar, no tienes lugar para alcanzarme. Y es como una burla. Entonces, esta parte de Habacuc es diciendo, yo puedo alardear de dónde estoy, porque Dios hace mis pies. O sea, la sapiencia de Dios es hacer mis pies como de sierva para darme la libertad de andar en mis alturas. Y las alturas señalan la presencia de Dios. Las alturas señalan el lugar de estar cerca de Dios. Entonces, lo que Dios hace es hacernos andar en su presencia. Y hay que notar que en la presencia de Dios estamos seguros. Amén. Amén. Entonces, lo que vemos acá en el libro del profeta Habacuc, que nos enseña a nosotros, aun cuando estamos pasando en situaciones difíciles, en situaciones de turbulencia, aun cuando nosotros que nos atrevemos a preguntarle a Dios por qué está pasando esto, por qué hiciste aquello, por qué no me permites esto, porque nos atrevemos a hacerlo, incluso nos atrevemos inclusive a cuestionar a Dios por las cosas que están pasando. Entonces, esto lo que nos insta a nosotros es a tener la confianza que tuvo el profeta Habacuc. Aunque, vamos a ponerlo en el buen dominicano, aunque en la nevera no haya ni agua, que todo se haya terminado, aunque no tengamos la cena para comer ahorita, para cenar ahorita, aunque estemos pasando por diferentes situaciones, en todos los procesos de mi vida, yo me gozaré en Jehová. ¿Por qué? Porque Él me hace andar en sus alturas y, como decía el pastor, en la presencia de Dios. O sea, yo no estoy mirando la situación adversa que está llegando a mi vida. Yo estoy mirando la relación y la intimidad que yo tengo con Dios. Porque dentro de nuestra humanidad, las situaciones adversas que pueden llegar a nuestra vida pueden aislarnos de las cosas de Dios y pueden desenfocarnos del propósito de Dios. Porque a veces son situaciones que la vemos tan fuerte, pero son fuertes de acuerdo a nuestra humanidad, pero de acuerdo al propósito de Dios son cosas fáciles, porque Él nos ayudará a sobrellevarla, y dice que Él no nos da una prueba más grande que la que podamos llevar. Entonces, también dice que debemos buscar las cosas de arriba, y también nos dice que debemos de poner la mirada ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Estas dos respuestas que nos ayudan a nosotros a cada día afianzarnos más en las cosas de Dios. El justo por fe vivirá, y él las pies como de sierva. O sea, más que en los momentos de las tribulaciones nosotros nos podamos, como hizo la sierva, burlarse de su enemigo, burlarse de, mira, aquí yo estoy, aquí arriba, acá tú puedes llegar a nosotros, en la presencia del Señor, cubierto con la majestuosa gracia de Dios, el enemigo no puede tocarnos. Él puede tirarnos dardos y todo eso, pero si estamos enfocados en las cosas de Dios, aún lleguen turbulencias y nos lleguen probaciones en nuestra vida, que es normal, pero vamos a estar más confiados en Dios, en el problema que va a llegar a nuestra vida. ¿Preguntas o comentarios? ¿Preguntas o comentarios? Entonces, hablemos de la tarea que tenemos. Amén, José Miguel. La primera pregunta que tú tenías era que hablaran acerca de la literatura profética, ¿era así? Uh-huh. Dice que es la literatura escrita que describe la vida, la obra y el mensaje de los denominados profetas.
La palabra profeta significa intérprete o vocero de Dios. La segunda dice, ¿cuándo surgieron los profetas? ¿Cuándo surgieron los profetas? Tú me ayudas en esto si estoy mal. Yo encontré leyendo en Judas 1, capítulo 14 y 15, que la Biblia ya reconocía a Enoc como profeta, porque en esos tiempos ya él profetizaba sobre la palabra de Dios. Judas 1, 14 y 15 fue lo que yo encontré sobre cuándo surgieron los profetas. También encontré otra partecita en Génesis que hablaba sobre primer y segundo profeta, que fue Abraham y luego David, pero antes de ello ya Enoc profetizaba sobre la palabra de Dios según el libro de Judas 1, 14 y 15. Seguimos. Sí, adelante. La tercera pregunta habla de cuáles fueron los profetas menores y por qué se les llamó así. Los profetas menores fueron 12, comienzan con Abacú, del cual tú estabas hablando ahora, siguen con Joel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y se les llamó profetas menores porque sus escritos no eran muy grandes, o sea, no tenían mucha escritura, no había muchos capítulos que desarrollar, eran básicamente cortos. La cuarta pregunta habla de cuáles fueron los profetas mayores, y estos son Daniel, Jeremías, Ezequiel e Isaías. Entonces, sí, la literatura Ya no había profética, más. la literatura profética, Ajá. está la escrita y está la hablada. Específicamente acá hablamos de la profecía, de la literatura hablada, de la forma en cómo Dios usaba a cada una de estas personas para dar el mensaje al pueblo. Y esto, la literatura profética se puede usar tanto en lo que es las obras de teatro y cosas así. Entonces, habían 3 nombres para los profetas. Lo vimos en Samuel, lo vimos. Se llamaba oráculo, se le llamaba vidente, se le llamaba profeta. Entonces, los profetas siempre surgían en tiempos de crisis. En tiempos de cuando el pueblo estaba en crisis, Dios enviaba las palabras del profeta, las palabras a través del profeta para el pueblo, las palabras para que el pueblo se arrepintiera y volviera a los caminos del Señor. Cuando habla ahí en el capítulo que dijiste de Judas, habla de Enoc y todo eso, por la profecía que él dio en ese tiempo de la destrucción Amén, sobre el del pueblo en ese entonces. Amén. por la maldad de que habían, de que las personas se habían inclinado más a armar que a las cosas bien. Entonces, no fue la persona que Dios utilizó en ese momento para dar la palabra de Dios. Por eso se le denomina profeta, por esa palabra que él dio en ese entonces. Yo encontré otra cosa también para los profetas. Adelante. Encontré que los profetas se levantan cuando los sacerdotes fallaban en su tarea de gobernar el país con justicia. Y yo usaba a los profetas como denunciantes cuando toda la nación israelita estaba en borde de la autodestrucción. Eso era todo. Exactamente. Esa se encuentra en la profecía de Amós. Entonces, acá vemos, después ya que explicamos todo eso, de por qué se le llama a los profetas,
vemos los profetas aparecen desde la época de que el pueblo estaba divagando en el desierto, y esto está acá en Números capítulo 11, versículo 25. Cuando unas personas, unos profetas se levantaron y dieron unas profecías al pueblo. Luego Moisés fue un profeta, eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Y durante el periodo de los jueces, habían profetas. Está en Jueces capítulo 4, verso 4, hablando de Débora como profetisa. También está Jueces capítulo 6, verso 8, hablando de unos profetas que se levantaron en ese tiempo para dar una profecía. Luego aparece Samuel como un profeta, y acá es donde vemos las tres connotaciones que se le da al profeta, lo que decimos ahorita, oráculos, videntes y profeta. Entonces, la importancia de los profetas es por el tiempo en el que surgen. Estos profetas surgen durante el tiempo de la monarquía dividida. Todo esto que hemos estado viendo de los reyes que han pecado delante de Dios y que han hecho que el pueblo peque delante de Dios. En los últimos reyes que estábamos viendo, vimos que Miqueas profetizó, Isaías profetizó, también Jeremías profetizó durante ese tiempo. Entonces, este es un periodo de turbulencias políticas y religiosas. Entonces, está pasando todo este tiempo que los reyes están distorsionando lo que son los mandatos de Dios, que están quitando los cultos o haciendo que el pueblo se vaya, divague tras dioses ajenos y dejando las prácticas que Dios le había dicho que hiciera por hacer prácticas ajenas. Entonces, durante ese tiempo surgen estos profetas. Entonces, los reyes, por consiguiente, son los que dejan de seguir a Dios. Vemos que algunos siguieron, hicieron un buen reinado delante de Dios, pero vimos los otros que hicieron un muy mal reinado delante de Dios. Entonces Jehová suscita a los profetas para proclamar su mensaje. Acá quiero hacer un énfasis. Esta profecía que daba el profeta al pueblo no era algo que surgía de sus emociones, no era algo que surgía de algo que él había leído. Esta era una palabra directamente de Dios a través del profeta para el pueblo. En esto quiero hacer un poco de énfasis por las cosas que estamos viendo ahora. Que estamos viendo muchas personas que están hablando de que de parte de Dios, pero vemos con sus hechos y todo eso que no son de parte de Dios. Con esto no quiero decir que son todos. Hay personas que Dios usa de una manera especial y dan un mensaje de parte de Dios, pero acá cuando ellos proclaman específicamente el mensaje de Dios, son los administradores de la palabra de Dios. Y tanto los predicadores, Élido lo sabe, los evangelistas que hablan la palabra, que predican y todo esto. Hay que tener cuenta con esto. Cuando tú vas a dar el mensaje de parte de Dios, no es algo que tú te inventaste, es algo que está en la Biblia. Es algo que tiene que estar segmentado por la palabra de Dios. Porque cuando tú te paras en un escenario a tú dar la palabra de Dios, con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso él da una clase que es muy buena, llama predicación expositiva, porque es donde tú expones la palabra de Dios, es donde tú hablas solamente lo que dicen las escrituras. No es algo que tú te inventas, es el mensaje de Dios. Y cuando tú vas a hablar el mensaje de Dios, tú no tienes miedo a lo que digan las demás personas, porque tú estás hablando a la audiencia lo que Dios te ha dicho que tú hables.
Y sé que eso es algo que usted lo hace, y que buscan la dirección de Dios para darle el mensaje. Y esto, pero se está viendo en muchas partes todo esto, de que personas distorsionan el mensaje, y por eso es que salen las malas enseñanzas de personas que creen tantas cosas, y por eso surgen las preguntas, y por qué esto, por qué aquello, y por qué lo otro, porque todavía no se han sometido a la palabra de Dios. La palabra ignorante, la palabra de Dios es suficiente. Entonces, este mensaje que ellos daban era el mensaje específicamente de Dios. Entonces, estas profecías fueron escritas alrededor de 760 al 440 a.C. Entonces, ya tú dijiste las dos categorías que habían en los profetas menores y los profetas mayores. Amós era un profeta, y este es habla específicamente de lo que estaba diciendo Ruth. Surge en un periodo donde el pueblo está siendo opresivo. Incluso el hombre de Dios, el sacerdote que debiera dar las palabras de Dios, se había corrompido también, se había ido obedeciendo más a los reyes que a Dios. Este hombre se para delante del palacio y da el mensaje de Dios. Cuando el sacerdote lo ve, que él da estas profecías delante del palacio, lo que hace es que lo da aparte para hablar con él. Dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Todo esto. Pero este profeta surge en este periodo de Jeroboam II, donde hay una crisis económica para la parte baja, porque la parte de la clase media está oprimiendo al pueblo y se está, como diciendo así, quedándose con todo. Y ya son las 8, acá lo vamos a dejar para continuar en ese mismo punto. ¿Preguntas o comentarios? Mi hermano.